Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca el Magíster en Tecnología y Gestión de Energías Renovables en su cuarta versión, que nos invita, ¿cierto?, a nuestro Masterclass Modernización de la Distribución para un Futuro Energético Sostenible. Hoy los vamos a invitar a conocer cómo la modernización de la distribución eléctrica se convierte en un pilar fundamental para lograr una transición energética segura y eficiente. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero contar que las preguntas que tengan las pueden dejar, ¿cierto?, en nuestro panel Preguntas y Respuestas, que está en el menú inferior de la plataforma Zoom, y posteriormente vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Chariyar Sirov, director académico del Magíster en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericana. Muy buenas tardes, Ignacio, bienvenidos. Muchas gracias Juan, muchas gracias Ignacio por estar aquí, muchas gracias a todos, a los participantes por estar hoy día aquí con nosotros. Hoy día volvemos con un tema bastante, como decía Juan, muy relevante para transición energética, un pilar fundamental del sistema de distribución. Entonces, hoy día la estructura de hoy día nuestra de discusión va a tener yo, pues en principio voy a hacer una presentación muy breve. Después vamos a tener unos 30 minutos de exposición, aproximadamente 30 minutos con una exposición de nuestro experto Ignacio Santelices. Allí y después tomamos algunas preguntas de audiencia, unos 15 minutos, 15, 20 minutos de preguntas de participantes y con esto terminaremos nuestra reunión. Así que, y de nuevo, muchas gracias y bueno, voy a empezar a hacer la presentación. ¿Se ve mi presentación, Juan? Sí, se ve. Ya. Y bueno, es un tema, mira, como nombramos antes, a ver, es un tema, la modernización industrial, la distribución para futura energética sostenible. Antes de partir, ¿por qué ese es un tema fundamental? Quiero llegar, hace un par de años había una discusión principal, ¿cuál va a ser el futuro eléctrico? Futuro eléctrico del sistema eléctrico. Entonces, y esto, como definieron esta transformación del sistema eléctrico, ¿cuál es el futuro? Entonces aquí y se definían en tres tendencias importantes en esta transformación. Primero tendencia es la electrificación. Ya, y se espera a ver, que el sector, la demanda de energía eléctrica va a aumentar por no fuentes convencionales, obviamente por fuentes, que nuevas fuentes, esto principal razón de electromovilidad y también esto de heat pumps o calefacción, etc. Primero, la tendencia viene muy relacionada con la electrificación. Y segundo, esa descentralización, especialmente impulsado por los recursos energéticos distribuidos, ¿ya? Especialmente almacenamiento distribuido, la generación distribuida, gestión de demanda, etc. Y después el tercer elemento importante y es la digitalización, obviamente por cómo acomodar a estos cambios en el sistema, ¿ya? Entonces, si fijamos esta figura, nos da cuenta que a ver, hay unas tres tendencias, pero ¿cuál es el principal elemento de estas tres tendencias? Miramos que el sistema de distribución es el principal tendencia, principal elemento de estas tres tendencias, ¿ya? Entonces, eso fue propuesta, cuál va a ser, cuál es el futuro, ¿cierto? Pero ahora quiero mostrar algunas figuras que, qué tal estamos lejos de futuro, ¿ya? Y ese es el bueno. Si revisamos los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovables, vemos que el elemento central, obviamente, energía solar, ¿ya? Obviamente ese es el lidera esta transformación. Y si fijamos que el primera vez en historia energía solar supera en términos de inversión el petróleo. Imagina que 2013, si podemos ver 10 años atrás, y cómo ha cambiado la panorama energética. Esto nos dice que la transformación está pasando mucho más rápido
uno esperaría, ¿cierto? Y es primera vez en historia energía solar supera el petróleo en términos de inversión. Obviamente hay varios temas importantes. Aquí varios países están jugando un rol importante, uno de ellos es China. Entonces la inversión, ya el crecimiento en instalaciones solares en China está rompiendo de récords. Uno que entonces cuando pasó a 2022 era otro récord, pero en 2023 está renovando su récord. Entonces, y si miramos esta figura, vemos que la verdad es que estas tendencias, esta transformación está pasando mucho más rápido que uno esperaría. Especialmente vamos a ver las tendencias de venta de autos eléctricos. Fijamos que los datos casi muy nuevos en la Agencia Internacional de Energía Renovable que muestra que la venta de autos, la tendencia de venta de autos hoy día, el 2023, todavía no cumplimos 2023, la venta y superado un 35% comparando el año pasado. Esto quiere decir que este año, casi los 35% autos vendidos son autos eléctricos. Eso es un número de 14 millones de autos. ¿Ya? Entonces uno que ve que también esto, en el otro lado está, ¿ya? Hay una aceleración por punto de vista de la electrificación. Si revisamos otros datos también bien recientes, de la tendencia en crecimiento de generación distribuida, vemos que ya y algunos países está liderando a una tendencia increíble, especialmente Australia, a un casi 20%, 25%, ya la capacidad instalada va a alcanzar de energía de generación distribuida, ¿cierto? Si fijamos otros datos de la tendencia de inversión almacenamiento, eso es otro dato bastante nuevo, 2023, muestra que la inversión inversión en almacenamiento y baterías alcanzó casi 40 mil millones de dólares. ¿Ya? Entonces, y si quiero volver atrás a nuestra principal tendencia, vemos que la verdad es que el futuro ya no es futuro, es un presente. Ahora la pregunta es que queremos discutir hoy día, que escuchar a Ignacio, nuestro experto en ese sitio, como el país, cómo estamos lejos, y este presente y también futuro, y nos cuenta un poco los avances en ese sentido y cómo la distribución, cómo el sistema de distribución puede jugar un rol fundamental en esta transición energética. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ahora paso la palabra a Ignacio. Ignacio, dale. Perfecto. Muchas gracias, Chas. Muy buenas tardes a todos, a todos los que nos están acompañando hoy día. Es un gusto poder conversar hoy día de este tema y sobre cómo la distribución eléctrica va a ser un actor muy importante en esta transición energética. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Bien, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la demanda de energía, porque cuando hablamos de transición energética, todo esto tiene dos caras de la moneda, ¿cierto? Y normalmente hay un foco muy fuerte puesto en generación. Me alegraron ver las láminas que puso Chantes, que tienen más bien que ver con el consumo de energía muy importante, la electromovilidad, ¿cierto? Los consumidores instalando su propia capacidad de generación renovable, porque justamente la segunda cara de esta moneda tiene que ver con el consumo y el uso de los energéticos. Y a propósito de eso, y vamos a partir bien atrás, básicamente al principio del desarrollo humano. Para los que les interesan estos temas, hay un libro muy interesante de un profesor canadiense que se llama Douglas Smith, que se llama Energía y Civilización, y él, al principio del libro, comenta que la primera acción de eficiencia energética del ser humano fue ponerse en dos pies. ¿Y por qué? Porque eso le liberó algo así como un 30% de energía en los desplazamientos. Y él atribuye ese 30% de energía al 30% de energía que después nos permitió desarrollar nuestro cerebro, que consume en torno al 30%, ¿cierto?, de la energía que consumimos cada día. Entonces, si no hubiésemos sido eficientes, energéticamente eficientes, en cómo nos movemos desde un principio, probablemente todavía estaríamos arriba de los árboles. Así que es un hito bien importante de la eficiencia energética.
Y durante varios milenios, entonces, la relación entre la energía y el ser humano fue bastante limitada, ¿cierto? La capacidad de generar energía era básicamente la tracción animal, algo del calentamiento de alimentos, ¿cierto? Estos molinos de viento, de agua para moler trigo, pero hasta ahí más o menos llegaba nuestra relación con la energía. Hasta que vino, hace ya más de 150 años, ¿cierto?, la revolución industrial, y esta también fue una revolución energética, ¿no? Por primera vez aprendimos a extraer combustible y energía de los combustibles fósiles y a utilizarla. ¿No? Primero fue el petróleo, ¿cierto? Después fue el carbón, después fue el gas, y eso cambió absolutamente todo, cambió la forma de producir, la forma de relacionarnos, y hoy día estamos viviendo una nueva transición energética, 150 años después. ¿No? Aquí estamos abandonando el uso de los combustibles fósiles y nos estamos moviendo a esto que contaba Chá, ¿cierto? Que es esta nueva interacción, un mundo más digitalizado, más automatizado, con energías renovables y también muy fuerte con eficiencia energética. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la eficiencia energética? Porque a veces no nos damos cuenta de los cambios, grandes cambios tecnológicos que hemos tenido porque pasan a ser parte de nuestro día a día. Pero simplemente para que se hagan una idea, hasta el año 2015 en Chile, la ampolleta más utilizada era la ampolleta incandescente, que llevábamos 100 años usando esta ampolleta y que esta ampolleta tiene una eficiencia bajísima. Finalmente, más del 90% de la energía que está consumiendo se pierde en calor. Entonces, cuando uno hace como el ejercicio de miremos toda la cadena energética y cuánta energía necesitamos para prender una luz, ¿ya? Que es algo que hacíamos frecuentemente y que seguimos haciendo, ¿cierto? En las tardes, decíamos, bueno, si yo pongo 100 unidades de energía dentro del sistema, estamos hablando de 2015 o antes, ¿cierto? Esto principalmente se iba a una central térmica, una eficiencia del 30-35%. Entonces, de las 100 unidades de energía que yo metía, 65 las perdí en la transformación a electricidad. Después, esas 35 unidades, me llegaron 30 unidades, hubo pérdida en la transmisión, hubo pérdida en la distribución, y llegaron 30 unidades de energía a la ampolleta, yo apreté el interruptor, y 27 de esas unidades de energía las perdí en calor. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de eso? Por cada 100 unidades de energía que metíamos en el sistema, para iluminarnos terminábamos usando solo 3 y las otras 97 las perdíamos en el camino. Y eso era hasta el año 2015, a la vuelta de la esquina, 8 años atrás. Hoy día tenemos tecnología LED que tiene es justo lo inverso, ¿cierto? Eficiencias de 90-95%. Tenemos además, ¿cierto? Y esto es muy complementario con la energía renovable. Tenemos viento ilimitado, tenemos sol ilimitado en la medida en que podamos extraerlo y aprovecharlo de buena forma. Y entonces dimos prácticamente vuelta de tortilla. Pasamos de eficiencias bajísimas, insignificantes, 3%, ¿cierto? A una ampolleta LED que tiene una eficiencia de más del 90% y que además se puede iluminar con fuentes ilimitadas de energía. O sea, estos son los avances que hemos visto en estos últimos años. Por eso es que cuando se habla del cambio de hora, a propósito de que este fin de semana tenemos el cambio de hora, eh, antes era un tema la energía, la electricidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque un 30% del consumo del hogar se iba en iluminación. ¿Y cómo no? Si en todas las casas teníamos, ¿cierto?, en el techo una ampolleta de 100 watts y en los veladores ampolletas de 60 watts. ¿Ah? Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos en los techos una ampolleta de 10 watts y en los veladores ampolletas de 4 o 5 watts. Bajamos, ¿cierto?, a un 10% el consumo de energía para iluminarnos. Por eso es que hoy día, y ya se ha dicho en todos los tonos, ¿cierto?, es completamente insignificante en términos energéticos el cambio de hora. Y eso tiene que ver con este cambio tecnológico y con esta eficiencia energética. Bueno, y si estamos hoy día hablando de esto, ¿cierto? Es a propósito de especialmente el cambio climático, ¿cierto? Hemos hablado y se sabe mucho que finalmente es el ser humano el que ha provocado el cambio climático, lo ha provocado a partir de la quema de combustibles fósiles, y justamente entonces la solución a este problema va a venir también de que dejemos de quemar combustibles fósiles, y por eso es que se atribuye que más o menos el 80% de las reducciones de gases de efecto invernadero van a venir justamente del sector energía en la medida en que logremos dejar de quemar combustibles. ¿Ah? Y cuando uno mira de dónde van a venir estas reducciones, y esto es muy importante,
Porque el foco, históricamente, en Latinoamérica, cuando hablamos de transición energética, ha estado puesto en la generación. Y ha estado puesto en pasar a renovables toda la energía, sacar las centrales de carbón, estamos hablando de sacar después las centrales de gas, ¿cierto? Y poner poner centrales eólicas. Pero cuando uno mira este gráfico de IRENA, ¿qué nos dice? Que el 55% de las reducciones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Para lograr la carbono neutralidad en 2050, van a venir del lado de la demanda de energía. Van a venir de la eficiencia energética, van a venir de la electrificación, que hoy día electrificación y eficiencia energética es prácticamente lo mismo, y lo vamos a conversar más adelante, y va a venir también de dejar de usar combustibles fósiles y pasar a consumir hidrógeno en su reemplazo para estos procesos térmicos que requieren mayores temperaturas. Entonces, si bien el foco ha estado siempre puesto en aumentar la cantidad de renovables, que es algo, por supuesto, absolutamente indispensable y crucial, es muy importante el resto de las cosas que hagamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque, recuerda la Agencia Internacional de Energía, al 2040, y esto es con referencia al año 2019, es prepandemia, pero puede que haya cambiado un poco los números, pero no muy significativamente, se espera que en el planeta haya, es decir, en 17 años más, tengamos un 60% más de metros cuadrados construidos. ¿Ah? Tengamos un 20% más de población, tengamos el doble del PIB. Imagínense la demanda energética de ese 60% más de edificaciones construidas. Y lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía es que podríamos lograr mantener, ¿cierto?, los estándares de confort para todas esas nuevas edificaciones, manteniendo el consumo total de energía actual, si es que somos más eficientes en cómo usamos la energía. Esto, Bill Gates en su libro sobre la crisis climática lo ejemplifica muy bien y dice, el aumento en la demanda de energía año a año, este 60% al 2040, equivale a que todos los años instalemos en el planeta una nueva ciudad de Nueva York. Una ciudad que tiene 10, 15 millones de habitantes, ¿cierto? Que tiene cientos de miles de edificios que tienen que calefaccionarse en invierno y en verano, climatizarse, que tiene metro, que tiene millones de vehículos transitando. Bueno, toda esa cantidad de energía es la adicional que requerimos al año como humanidad. Y por eso es tan importante la eficiencia energética, porque no van a haber metros cuadrados disponibles en el planeta, ¿cierto? Para instalar paneles solares si es que si es que no cuidamos cómo estamos usando la energía hacia el futuro. Bueno, habiendo hecho esta introducción, otro día podremos conversar más de eficiencia energética, pero lo que nos convoca hoy día es la distribución eléctrica. Y quiero acercar un poco el tema a cosas más domésticas. Y lo que ven ahí es mi casa, esta que está acá atrás, el año 2021. Nos cambiamos con mi familia de casa, compramos una casa muy antigua, aquí en Providencia, y básicamente tuvimos que rehacerla completamente. Una casa que tenía 70 años. Y bueno, dije, consistente con el discurso, con las cosas a las que me dedico, ¿cierto? Cuando hablamos con el arquitecto para hacer la remodelación, ya está empezando el trabajo, le dijimos, oye, considera por favor la instalación de climatización eléctrica, bombas de calor, pongamos paneles solares, sistema solar térmico, pongamos un enchufe en el patio que nos permita cargar un auto eléctrico en el futuro, ¿cierto? Veamos el tema de la captura de uso de grises, veamos todo el tema de la envolvente térmica, los termopaneles, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bueno, y yo, muy precavido, por supuesto, me hice una lista de cuánto valía el kilo de panel, ¿cierto? De cuánto costaba la bomba de calor, más o menos cuántas bombas de calor iba a necesitar, etcétera. Entonces yo ya tenía mi presupuesto más o menos armado para contrastarlo con Aneldel. Pero sorpresa, cuando me llegó el presupuesto del arquitecto, porque me dijo, mira, la red eléctrica que te tenía dimensionada para tu casa no te va a alcanzar. Vamos a tener que reforzar la red eléctrica si es que quieres poner bombas de calor en la casa, porque yo estaba pensando en una calefacción a gas. El sistema monofásico no te va a alcanzar tampoco, vamos a tener que cambiar un sistema trifásico. El medidor que tienes tampoco va a funcionar, vamos a tener que comprar un medidor inteligente, bidireccional, el empalme de 6 kilos tradicional que tenemos en las casas en Santiago y en todo Chile
no te va a alcanzar ni por si acaso, vamos a tener que pedir un cambio en palma a la compañía y vamos a tener que hacer todo un cambio de tarifa. ¿Ah? Bueno, se me cayó un poquito el pelo, por supuesto, pero no sé, aquí los ingenieros eléctricos de acá me imagino que me dirán, bueno, Santelice era bastante obvio que si querías electrificar tu casa tenías que reforzar las redes, ¿cierto? Finalmente hice el proyecto, ahí se ven las bombas de calor, los paneles, quedó bien bonito todo, pero entonces este sentido común de que una casa, por supuesto que no va a soportar, ¿cierto?, un aumento tan significativo en la demanda de energía, en el consumo de energía eléctrica con las instalaciones corrientes de una vivienda, no es algo obvio para una ciudad. ¿Ah? Y entonces cuando hoy día hablamos justamente de electrificar el consumo de energía, nadie está hablando de cómo preparamos las redes de las ciudades para recibir esta nueva demanda. Esto ya lo comenté, ¿cierto? Cuando hablamos de transición energética, básicamente estamos hablando de generación en Latinoamérica, pero un componente muy importante, y lo vimos, va a representar un 20% de la reducción de emisiones, tiene que ver con la electrificación del consumo. Y esta electrificación del consumo va además a generar consumidores más sofisticados, va a generar una relación mucho más bidireccional con la red. Vamos a tener productores de energía, vamos a tener gestionadores de energía que van a tener el auto eléctrico para almacenar, para inyectar en ciertos momentos. Vamos a pasar de tener entonces 5 actores a tener millones de actores que van a poder tomar decisiones activas dentro de esta red. Y tenemos entonces que prepararnos para eso. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos en Latinoamérica para este tema? ¿Ah? Y vamos viendo algunos números. Cuando uno habla de la calidad del servicio. Entonces, Latinoamérica, cuando medimos la calidad del servicio, este es el SAIDI, ¿cierto? La cantidad de horas que se corta la electricidad al año. Estamos hablando de que en las capitales tenemos cortes de entre 6 y 8 horas. En Europa, en Estados Unidos, están empezando a medir los cortes en minutos. En Italia están en 35 minutos, en España están en 45 minutos de cortes al año. ¿Y cuál es la meta? Ahí hablan de llegar al 99,9999% de disponibilidad del servicio, y eso equivale a que la energía se corte segundos al año. Y eso esperan que ocurra antes del 2050. Entonces ya partimos con una brecha enorme respecto de los países de Europa o Estados Unidos. Después, ¿cómo estamos en resiliencia? Y este es un tema que se ha tratado poco, no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Y por qué este es un tema tan importante? Porque tenemos que prepararnos para los eventos climáticos extremos. Eventos que antes ocurrían una vez cada ciertos años, hoy están ocurriendo muy frecuentemente, pueden ocurrir incluso más de una vez al año. Y además estamos viendo que eventos climáticos que antes no ocurrían en ciertas zonas del planeta están empezando a ocurrir. Y entonces tenemos que prepararnos para, ¿cierto?, hacernos cargo de estos eventos y poder enfrentarlos de la mejor manera y evitar que los impactos sean más duraderos dentro de las redes y los cortes de suministro sean muy significativos. Este tema y el tema anterior son muy importantes porque hoy día cuando se corta la electricidad a nivel residencial, por lo menos, mira, fuera de que uno se arriesgue a que se le descongele el refrigerador, ¿cierto? Pasar el mal rato de prender una vela, hoy día prender la linterna celular, no pasa mucho. Pero cuando tengamos todo el transporte electrificado, todo el transporte público electrificado, cuando la calefacción sea eléctrica, y entonces en un día de frío en invierno, además nos quedemos sin climatización, va a ser mucho más complicado. Cuando las industrias, las empresas tengan aún mayor cantidad de usos electrificados, vamos a afectar significativamente la productividad, y por eso es tan importante mejorar la calidad del servicio y tener mayor disponibilidad siempre. Hoy día tal vez no es tan importante, de aquí a 15 o 20 años más va a ser completamente indispensable. Así que tenemos también que avanzar en resiliencia, porque lamentablemente en resiliencia tenemos muy poco a nivel latinoamericano. No tenemos planes, no tenemos estrategias, no tenemos identificados cuáles son los eventos climáticos que tienen mayor posibilidad de ocurrencia en distintas partes,
Así que ahí tenemos una tremenda brecha que empezar a cerrar. En términos de, y esto ya algo lo comentamos antes, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar cuando en Santiago, para que se hagan una idea, el Ministerio de Energía pronostica que al 2035 no se van a vender más autos de combustión interna en Chile? Y no porque vayan a estar prohibidos, simplemente porque vamos a haber llegado a un punto en que va a ser más barato tener un auto eléctrico. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a que por el 2037, 2038, estamos hablando de 15 años más, solo 15 años más, debiésemos por lo menos tener algo así como 1 millón de vehículos eléctricos en las calles de Santiago. ¿Ya? ¿Qué más? La estrategia del gobierno para sacar la leña, ¿cierto? Es electrificar la calefacción, la climatización. En Santiago hay poca leña, pero ¿qué está pasando? Se están instalando cada vez más bombas de calor. ¿Por qué? Porque además nos permiten, ¿cierto?, bajar la temperatura en verano, cosa que va a ser cada vez también más indispensable en toda la zona centro y zona norte del país. Entonces, estamos moviéndonos a un escenario en que una vivienda, que hoy día, una vivienda tipo en Chile, en su mejor momento de consumo de energía estará con una punta de 3 kilos, el horno prendido, 2 televisores, el refrigerador andando. Cuando instalemos las bombas de calor, vamos a al menos multiplicar por 2 esa cantidad de energía que vamos a estar consumiendo en la punta, 6 kilos. Y si además se nos ocurre cargar el auto eléctrico, cuando lleguemos de la oficina, del trabajo, donde sea, vamos a multiplicar por 4 el consumo de energía. Es decir, 1 millón de viviendas van a equivaler a 4 millones de viviendas en términos del consumo de energía en forma simultánea. ¿Están las redes eléctricas preparadas para eso? ¿Se imaginan meter 3 millones más de casas en Santiago de un día para otro en los próximos 15 años? Bueno, suena bastante descabellado, pero esto va a ocurrir y va a ocurrir en todas partes. Y aquí uno ve las proyecciones de electrificación y vemos cómo Chile al 2035 se espera que pasemos de un 23% de electrificación de la matriz energética. Hoy día, entonces, en Chile, un 23% de toda la energía que se consume es electricidad. El resto son biomasa, algo, 10%, un poquito más, y el resto son combustibles fósiles. Se espera que dupliquemos esa cantidad de energía al 2035. El 2035 está a la vuelta de la esquina, son 12 años más. Y vamos a consumir el doble de electricidad. Y vamos a consumir prácticamente el triple de electricidad al 2050, en tan solo 27 años. O sea, ahí tenemos un tremendo desafío. Después, la generación distribuida. Hoy día no es ningún problema en general. Los PMGD, ya estamos viendo topes de capacidad en ciertas zonas, ¿cierto? En las zonas rurales de la región metropolitana. Generación distribuida todavía no es un problema, pero hay que mirar lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera es que en algunas partes de California, en algunas partes de Australia, 1 de cada 3 techos ya tiene instalado paneles solares. ¿Se imaginan cómo podríamos, con las redes que tenemos hoy día, gestionar eso? La cantidad de paneles solares inyectando energía a la red a las 12 del día, con consumos además bajos de electricidad a esa hora. Bueno, va a ser prácticamente imposible. O vamos a tener que detener la instalación de generación distribuida, lo que sería bien lamentable, por supuesto, o vamos a tener que tener redes más flexibles que permitan, ¿cierto?, recibir esta energía distribuida desde las casas, desde el comercio, desde la industria, en los centros de consumo. Y en resumen, entonces estamos preparados para esta transición del consumidor que hasta hace, y de nuevo, uno pierde las perspectivas, pero hasta el 2016 solo podíamos ser consumidores de energía en Chile. Recién ahí se aprobaron los reglamentos de la ley de generación distribuida y podemos además producir energía. Hoy día tenemos algo así como 18.000 soluciones de generación distribuida instaladas en todo Chile, bastante poco, pero con tasas crecientes cada año, así que probablemente esto va a ir aumentando significativamente en el futuro. Y nos vamos a convertir en un gestionador de energía. Vamos a además tener este auto eléctrico, que vamos a poder sacar energía del auto a ciertas horas, o vamos a tener sistemas de almacenamiento, y finalmente vamos a ser nosotros los que tomemos las decisiones de cuándo consumimos de la red
y cuándo entregamos energía a la red. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo debe ser esta distribuidora de la transición energética? Eh, Porque claramente el escenario va a ser muy distinto, y ya está siendo muy distinto al que estamos acostumbrados y al que hemos tenido durante los últimos 50, 60 años, ¿cierto? En que el consumo de energía, si bien ha aumentado muchísimo, ha aumentado, no ha tenido estos saltos exponenciales de duplicarse en menos de una década. Y para eso, desde ADELAD, esta asociación en la que estoy trabajando hoy día, Asociación de Empresas Distribuidoras Eléctricas que trabajan a nivel latinoamericano, hicimos todo un trabajo con distintos expertos. Tuvimos expertos consultores de Chile, de Brasil, de Colombia, justamente para sentarnos a discutir esto, porque este es un tema común en toda la región. No hay nada novedoso, no estamos especialmente adelantados en Chile, incluso probablemente estamos un poquito más atrasados que el resto de la región respecto a cómo estamos gestionando la distribución eléctrica, pero es un desafío común para toda Latinoamérica esto de la transición energética y empezar a considerar y tomar bien en serio la distribución. Y para hacer las cosas simples, dijimos, bueno, definamos cuáles son los tres grandes desafíos de la distribuidora. Y lo primero es alcanzar niveles más altos de calidad del servicio y aumentar la resiliencia. Ya hablamos sobre la importancia de esto, pero esto no pasa simplemente por tener más camionetas en la calle, haciendo la reposición cada vez que se corta la luz. De hecho, eso es lo más ineficiente que podríamos hacer, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, y esto muy relacionado con lo que dijo al principio, tenemos que digitalizar, tenemos que automatizar la red, tenemos que generar mayor enmallamiento para que haya redundancia, tenemos que tener medición remota, telecontrol y y esto es muy importante, flexibilidad al sistema. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día cuando la luz se corta en Europa, porque falló un transformador, el sistema automáticamente redirige el 90% de los consumidores a otros transformadores y recuperan en segundos el servicio. Y después, ¿cierto? El sistema, que está todo digitalizado y automatizado, le indica a la empresa cuál es exactamente el transformador que falló. La empresa entonces envía la camioneta, hace las reparaciones y vuelve la electricidad. Pero el 90% de los consumidores recuperaron en cosa de segundos el servicio. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hay que partir con la camioneta, pero la pregunta es ¿a dónde? Porque ni siquiera se sabe cuál es el transformador que está fallando, porque no tenemos conexión en línea, no tenemos digitalización, no estamos haciendo monitoreo en tiempo real. Entonces, por supuesto que los tiempos de recuperación son larguísimos, porque no tenemos la tecnología instalada que nos va a permitir hacer esto. Entonces, eso es lo primero, poner tecnología en las redes para mejorar la calidad del servicio y aumentar la resiliencia. Lo segundo es que esta red, que hoy día es una red unidireccional, básicamente, en que tenemos, ¿cierto?, 5 centrales gigantes que alimentan la ciudad y que entonces tenemos esta relación unidireccional, tenemos que transformarla en una plataforma que permita los intercambios, la conexión, ¿cierto?, de millones de usuarios. Millones de usuarios que van a incorporar nuevos recursos energéticos distribuidos, que van a tener almacenamiento en sus casas, que van a tener vehículos eléctricos, que van a tener paneles. Entonces necesitamos que esta red sea capaz de responder a eso y que el distribuidor sea capaz de responder a eso. Van a aparecer nuevos modelos de negocio, van a aparecer los agregadores de energía, ¿cierto? Y muchos otros actores, pero necesitamos tener un cierto nivel de coordinación. Si a todos se nos ocurre en el futuro cargar el auto eléctrico a la misma hora, va a ser un desastre. Tenemos que tener algún sistema, ¿cierto?, que nos permita que vayamos, dejar el auto enchufado, ¿cierto?, y que se active la carga en cierto momento y se desactive en otro. Lo mismo con los paneles solares. Entonces tenemos que pasar de esta visión de un operador de redes del distribuidor a un operador del sistema. Y eso es un cambio también de visión bien importante respecto de qué es lo que se espera que haga el distribuidor en el futuro, más que simplemente tener las redes y mantenerlas para que sigan funcionando.
Y el tercer tema, que también es muy importante, es que tenemos que avanzar en la eficiencia económica del sistema eléctrico completo. Hoy día debe estar en torno a un 30%, ¿cierto?, del consumo de electricidad está completamente desacoplado de la oferta de energía. No tiene ninguna señal de precio. Se da exactamente lo mismo para un 30% de la demanda si estamos consumiendo con diésel a $200 el megawatt hora o estamos consumiendo con sol a 0 megawatt hora. ¿Ah? Entonces, es muy importante generar estos incentivos económicos, que en algún momento pueden ser, ¿cierto?, positivos, premiar el consumo a ciertas horas, que nos permita entonces desplazar la curva de oferta, y en algún momento habrá que tener tarifas dinámicas, ¿cierto?, y que den las señales de precios correctas para consumir menos cuando la energía es más cara. Para eso vamos a necesitar tener toda esta conversación bien seria sobre los medidores inteligentes, de nuevo en Chile, y esto va a permitir la entrada de nuevos modelos de negocios también. ¿Ah? Los agregadores de demanda, que hoy día en Estados Unidos está lleno de agregadores de demanda, ¿cierto? Y que son capaces de desconectar miles y cientos de miles de refrigeradores durante media hora o durante 10 minutos para bajar la punta de consumo y después los vuelven y con eso generan incentivos y le dan premio a los consumidores. Bueno, todos esos modelos de negocio, para que se puedan desarrollar, necesitamos una nueva regulación, por supuesto, pero también necesitamos meterle y darle tecnología a las redes de distribución. Ahora, ¿por qué es importante avanzar en esto? ¿Por qué nos importa? Más allá de las cosas obvias, ¿cierto? Más allá de la reducción de gases de efecto invernadero, del cambio climático. Por supuesto que hay muchos beneficios relacionados con la misma calidad del servicio. Es un problema importante cada vez que se corta la luz, ¿cierto? Entonces vamos a tener mejor calidad, tener menores pérdidas, porque vamos a tener mejor identificados los consumidores, vamos a evitar los robos de energía. Eh, por supuesto que va a traer mayor eficiencia al sistema, pero además el consumidor, la persona, los hogares, se van a ver beneficiados con un menor gasto en energía total. Y esto es muy importante. Ya vamos a dejar de consumir combustibles fósiles caros y vamos a consumir electricidad más barata y menor cantidad de energía. Y eso lo vamos a ver en un segundo. Vamos a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque vamos a pagar menos por mantenernos bien climatizados. Las empresas también van a bajar sus gastos en energía. Eso va a dar mayor productividad y además vamos a reducir la contaminación local. Vamos a dejar de tener chimeneas. Vamos a dejar tubos de escape echando humo y la contaminación local va a bajar muy significativamente, además de la contribución a los gases de efecto invernadero. ¿Y por qué les decía que vamos a consumir menos energía? Porque la electrificación es la nueva forma de hacer eficiencia energética. Este es un gráfico de Europa. Y entonces, ¿qué dice este gráfico? Dice, cuando uno cambia un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico, no solo reduce las emisiones de CO2, esto es con la matriz europea, pero en Chile pasan porcentajes más o menos parecidos. No solo vamos a reducir el consumo de CO2 en un 72%, sino que van a consumir un 65% menos de energía. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico es brutalmente más eficiente que un motor de combustión interna. Y eso que el parque de vehículos de combustión interna en Europa son más eficientes que los que tenemos aquí en Chile. Entonces, ese 65% probablemente en Chile va a estar rondando el 70%. Imagínense lo que es bajar un 65% la cantidad de energía que usamos para movernos. Es una locura, pensando que en Chile un 35% de la energía que se usa es para el transporte. Y ese 35% como un 30% es para el transporte terrestre. O sea, podríamos pasar de este 30% a un 10% al electrificar el transporte. Y lo mismo ocurre con la calefacción eléctrica. En Europa usan gas, ¿cierto? Y el cambio del gas a la electricidad se espera que, o los análisis que han hecho, ¿cierto?, es que reduce un 73% la cantidad de energía que se usa para mantener la climatización. Las bombas de calor son un invento maravilloso, ¿cierto?, con unas eficiencias espectaculares y eso es lo que permite, entonces, estas reducciones tan significativas. En Chile, casi el 10% de la energía que se consume es para climatizar edificios.
Así que también tiene un impacto muy significativo el poder electrificar la calefacción. Y aquí vemos cómo el impacto de esta electrificación, ¿cierto? Tiene esta reducción de emisiones y va a reducir significativamente también el tamaño de la torta total de consumo de energía, justamente porque vamos a usar mucha menos energía para las mismas prestaciones que tenemos hoy día, y eso se llama eficiencia energética. Entonces, electrificar los consumos es ser más eficiente y es eficiencia energética. Ahora, ¿qué se necesita para avanzar en esto? Porque si queremos electrificar el consumo de energía, necesitamos mejorar nuestra red de distribución. Si no, esto no va a funcionar. Es así de simple. Y para eso vamos a requerir en el mundo de la distribución un plan de inversiones absolutamente sin precedentes. Esto es un estudio que se hizo en Europa, lo hizo Deloitte en algún momento con Eurelectric, que es una asociación gigante que representa todas las empresas de generación, transmisión, distribución. Y ellos estiman que en los próximos 15 años van a tener que invertir algo así como 400 billones de euros adicionales para reforzar las redes y para preparar toda la red, ¿cierto?, para esta modernización de la distribución. Acuérdense que en Europa hoy día los cortes se miden en minutos, aquí todavía se miden en horas, entonces ya tenemos una brecha bien importante respecto de ellos para poder llegar a ellos y, ¿cierto?, movernos entonces hacia donde ellos quieren estar en 2050 es una brecha aún mucho más grande. Así que vamos a tener que hacer muchas inversiones muy significativas, y para eso es muy importante que la regulación dé los incentivos adecuados para que estas inversiones que se hagan sean eficientes, sean oportunas. Se va a requerir un regulador con mayor capacidad técnica, y eso lo vamos a conversar después. Va a tener que reforzarse el regulador, la CNE en Chile va a tener que tener un reforzamiento porque se le va a exigir más de lo que se le está exigiendo ahora. Es importante tener este marco jurídico estable. Finalmente, estas son inversiones que se van a rentabilizar en 15, en 20 años, y para que alguien quiera hacer esas inversiones tiene que tener certeza de que va a poder recuperarla en el largo plazo. Y finalmente, y esto es muy importante, tenemos que cambiar el paradigma de la distribución. Finalmente, lo que pasa en Chile, y eso lo hemos visto todos, ¿cierto? La generación está completamente regulada en términos de los precios a los que venden los consumidores residenciales, ¿cierto? Porque salen de subasta y no hay nada que hacer con eso. La transmisión tiene sus tarifas fijas. ¿Y dónde está la perilla de ajuste siempre? En la distribución, que es el componente poco significativo, es un 30%, 35% de la cuenta, pero ahí es donde se pueden hacer ajustes. ¿Y cuál es normalmente la visión del regulador? Es tratemos de minimizar, ¿cierto? De optimizar, minimizar los costos de la distribución sujeto a algún nivel de calidad del servicio. Bueno, eso no va más, no puede ser más. Tenemos que cambiar entonces este paradigma y empezar a pensar en que lo que tenemos que hacer con esta regulación de la distribución del futuro es buscar maximizar los beneficios sociales de las inversiones que se hagan. ¿Ya? Así que eso es muy, muy, muy importante, tener este cambio de switch en el regulador. Y en adelante estamos haciendo 3 recomendaciones genéricas, que son como los elementos que consideramos mínimos para poder avanzar en esta transición. ¿Ya? Algunas de estas cosas ya están ocurriendo en algunos países, no están ocurriendo en otras. En Chile, lamentablemente, tenemos que avanzar en nuestros 3 elementos, creemos. Chile, como les decía, comparado con Colombia, comparado con Brasil, nos estamos quedando bastante atrás en términos de regulación. Y lo primero, y que es bastante obvio, ¿cierto? Tenemos que tener y generar incentivos para que las distribuidoras cumplan con los estándares de calidad y resiliencia. Y cuando hablo de incentivos, hablo de incentivos simétricos, ¿cierto? Premiar el cumplir o el sobrecumplir y castigar, tener algún tipo de multa, ¿cierto? Si es que no logran los estándares que se le exigen. Y entonces, darle también cierta flexibilidad al distribuidor para que puedan, ¿cierto?
para que puedan tomar sus propias decisiones de cómo hacer estas inversiones, ¿cierto? No sesgarlo, no establecer como ex ante este tipo de soluciones son las que hay que implementar, o hay que implementar más CAPEX que OPEX, o más OPEX que CAPEX. Bueno, darle cierta flexibilidad en la medida que cumplen. Porque si no cumplen, va a haber una sanción proporcional, ¿cierto? Que les va a afectar y va a generar los incentivos para que hagan bien las cosas. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda tiene que ver con remunerar los costos reales. En Chile, en Perú, en Argentina, tenemos la empresa modelo. Y la empresa modelo fue muy exitosa durante varias décadas. Pero ¿cuál es el incentivo finalmente de la empresa modelo? El incentivo de la empresa modelo es a postergar inversiones, ¿cierto? Porque nadie, con la empresa modelo, al distribuidor no se le pagan las inversiones reales que hagan. Entonces, si el distribuidor es capaz de postergar inversiones, mejor para él, porque tiene menos gastos y tiene los ingresos fijos a partir de, ¿cierto? de la fijación tarifaria. Entonces, si queremos avanzar a generar un modelo en que hayan inversiones y queremos promover las inversiones, tenemos que pasar a un modelo de costos reales. Es decir, si el distribuidor invierte, bueno, se le paga esa inversión. ¿Cuál es el problema de este modelo? Cada modelo tiene sus problemas, ¿cierto? En el otro está el incentivo a no invertir. En este está el incentivo a sobreinvertir. Y por eso es que el regulador lo que tiene que hacer es verificar que las inversiones que se hagan sean inversiones necesarias, por supuesto. Y por eso decía que necesitamos un regulador con más músculo, con más capacidad, porque si pasamos a este nuevo modelo, vamos a tener que tener un regulador que sea capaz de entrar dentro de cada empresa y entender cuáles son las inversiones necesarias y cuáles son las inversiones no necesarias, discriminarlas, aprobar una y rechazar otra. Este es un cambio enorme, fíjense, llevamos desde el año 82, ¿cierto? Con el modelo de empresa modelo, más de 40 años. Todo el mundo se está moviendo hoy hacia este modelo de costos reales y entonces probablemente vamos a tener que en algún momento hacer esta migración y esta migración va a ser lenta. No vamos a poder cambiar todo esto de un periodo tarifario a otro, va a haber que dar cierta transición. Hoy día salió una columna muy interesante de Rodrigo Moreno, ¿cierto? En que, no sé si la vieron, en que comenta que el otro problema de la empresa modelo es que llega un cierto punto en que la empresa real no puede seguir pillando a la empresa modelo, porque la empresa modelo se crea desde cero en cada fijación tarifaria y la empresa real trae un lastre de inversiones de décadas. Entonces llega el momento, y especialmente eso se ve ahora, ahí Rodrigo hacía un análisis bien interesante, decía, mira, antes se ponderaba, no sé si saben cómo funciona esto, pero las distribuidoras antes hacían un estudio, el regulador hacía otro estudio tarifario y se ponderaban los dos estudios, 2/3 del regulador, 1/3 de las distribuidoras, y con eso salía la tarifa. Y entonces, ¿cuál era el juego entre el distribuidor y el regulador? El regulador tiraba una tarifa más baja y el distribuidor tiraba una tarifa más alta y con eso llegaba a un valor que era un valor razonable. Y ese valor razonable le permitía a la distribuidora ir cubriendo, ¿cierto?, este déficit respecto de la empresa modelo. Hoy día el modelo cambió y hoy día es un solo estudio que hace el regulador, que tiene que contratarlo, ¿cierto?, algún consultor destacado, y es un estudio mucho más fino en términos de costo. Y eso hace que hoy día, entonces, el distribuidor real no pueda y no sea capaz, ¿cierto?, de pillar a la empresa modelo. Entonces tenemos ahí un problema bien importante con nuestro modelo tarifario en la actualidad. Y lo otro, y que esto también es bien importante, es que, como decíamos, si nos movemos a un modelo de costos reales, lo que no puede pasar es que las empresas hagan las inversiones y después el regulador le diga, esta te la pago y esta no. Sería una locura. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona en Argentina? ¿Cómo funciona en Colombia? Hacen planes de inversión. Entonces, previo a una fijación tarifaria, la distribuidora presenta un plan al regulador. Le dice, durante los próximos 4 años quiero hacer todas estas inversiones. El regulador las toma, las revisa y dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y se lo devuelve.
Y con eso el distribuidor sabe exactamente lo que puede y lo que no puede hacer. Entre medio, normalmente se permiten hacer ciertas revisiones y ajustes con acuerdo del regulador, pero eso da certidumbre al inversionista, ¿cierto? De que las inversiones que haga las va a poder recuperar y las va a poder recuperar en el periodo tarifario en que las está haciendo. Y eso, entonces, finalmente tiene un beneficio en términos de menores costos de las inversiones porque baja el riesgo y al bajar el riesgo baja el costo del capital. Así que esa es la tercera sugerencia, ¿cierto? De tener estos planes de inversión previamente aprobados antes de hacer las inversiones. Si quieren leer un poquito más de este paper o lo que sea, ahí está el QR, esta presentación va a quedar disponible y pueden mirarlo con un poquito más de detalle. Y ya como cierre, simplemente, la transición energética va a traer grandes beneficios para todos. Esto no es solamente un tema ambiental, es un tema social, es un tema económico, y los beneficios van a estar en todas esas dimensiones y van a llegar a todos. Pero es imprescindible que avancemos junto con el desarrollo de las energías renovables, con la electrificación. Y para avanzar en la electrificación vamos a tener que modernizar nuestra distribución eléctrica. Esto es un desafío común y ya es imprescindible que empecemos desde ya con este proceso porque mientras más nos demoremos va a ser peor. ¿Por qué? Porque es bastante obvio, vamos a tener que hacer más inversiones en menos tiempo para ponernos al día o vamos derechamente a frenar, ¿cierto?, el desarrollo de la generación distribuida o vamos a tener cortes más frecuentes cuando tengamos miles de autos cargando al mismo tiempo y no tengamos las redes que puedan soportar esa cantidad de energía moviéndose en un cierto momento. Así que ese era el mensaje que les quería dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Oye, muy interesante. Ahora vamos a pasar un par de preguntas. Así que tenemos un par de preguntas. Mira, primero quiero hacer en una pregunta de mi parte, que me interesa mucho la parte de social, la parte de esto, porque la verdad es que cómo estamos preparados para recibir nuevas tecnologías, como socialmente digo, porque nos pasó en medidores inteligentes, entonces como cuando ingresamos nuevas tecnologías, ¿cómo crees que esto, qué temas que tenemos que hacer? Entiendo que esto también tiene mucho labor por el ministerio, por temas institucionales, varios temas, entonces... ¿Y cómo crees que esto funcionaría? Como sociedad, ¿estamos listos para recibir estos cambios tecnológicos que está por llegar? Bueno, ese yo creo que es el gran problema. O sea, hoy día uno conversa con el ministerio, conversa con la CNE, conversa con todo y todos te dicen, es muy importante modernizar la distribución, pero nadie se atreve a hacerlo. ¿Y por qué Claro, nadie se atreve a exactamente. hacerlo? Exacto. Porque, Lo que pasa es que aquí en esto últimamente nadie quiere meter por esta parte, usuario final. Es como... exacto, exacto. ¿Y por qué? Porque esto va a traer más costos. Eso es exactamente. así, es inevitable. ¿Ah? Entonces yo lo que creo que hay que hacer, y espero no pecar de ingenuo, pero hay que empezar a conversar estos temas y a educar sobre estos temas. ¿No? Finalmente, lo que pasó con los medidores es que fue un tema que, bueno, además el ambiente estaba especialmente crispado, ¿cierto? Fue el 2019, el mismo año del estallido, pero además fue un tema que apareció de la noche a la mañana y que tomó a todos por sorpresa. ¿No? Aquí lo que hay que hacer es generar diálogos con las asociaciones de consumidores, con las juntas de vecinos, ¿cierto? Empezar a instalar los beneficios de electrificar el consumo. Hoy día no van a ser para todos, y probablemente vamos a tener que partir más despacio. Podemos partir con los cambios regulatorios que no impliquen mayores gastos. Tal vez, ¿cierto? Empecemos con toda la discusión sobre remunerar a las empresas reales respecto de la empresa modelo, todas esas cosas. Preparemos la plataforma regulatoria para poder promover las inversiones. Pero ni siquiera esa discusión la estamos teniendo hoy día. Y por supuesto que en algunos años más la gente vamos a empezar a ver que todos los taxistas se van a comprar auto eléctrico, porque para ellos hoy día ya es económicamente rentable. Entonces esto, ojo, no es un tema solo de nicho, no es la gente que puede pagar los 40 millones hoy día, porque esperamos que estos 40 millones sean 15 millones en 5 años más o en 10 años más. Y entonces la gente
común y corriente, la clase media, ¿cierto? Los trabajadores que se dedican al transporte van a tener su auto eléctrico, van a tener su bomba de calor, ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han ido bajando de precio y porque tienen unos ahorros increíbles. Entonces, no es un tema tan de nicho y cada vez va a ser menos de nicho. Entonces, vamos avanzando hoy día con los cambios regulatorios, preparando todo, y las inversiones, bueno, las autorizaremos en algunos años más, ¿cierto? Pero cuando ya la gente pueda empezar a tangibilizar los beneficios de esas inversiones, cuando empiecen a Uy, ahorrarse en gasolina, y entonces hay que generar esa conciencia. Usted va a ahorrar en gasolina, pero va a gastar más electricidad. Y no va a gastar más electricidad solamente por la carga del auto, sino porque tenemos que preparar toda la red para que usted pueda cargar su auto. Y por ahí va a tener que hacer esto. Oye, muchas gracias. Mira, hay varios temas que hay, leo preguntas, bastante preguntas sobre el tema de los cambios regulatorios, la tarificación, cuáles son los cambios regulatorios más urgentes para mandar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que lo importante es el incentivo, es que cuando haya un incentivo correcto, yo creo que el tema social también va a adaptar ese incentivo, porque va a buscar que hay una oportunidad ahí. No es que oye, llega mañana, hago un cambio en tu casa, una tecnología nueva. Entonces, creo que el base de todo es el incentivo. Entonces, ¿cómo crees que qué cambio regulatorio es urgente que tiene que hacer hoy día para que este cambio suceda en corto plazo? Sí, mira, yo creo que lo más urgente son las tres cosas que yo dije. Primero, poner incentivos correctos. Hoy día básicamente no hay incentivos. Si la distribuidora no cumple, la calidad del servicio no pasa mucho, y si sobrecumple, tampoco pasa mucho. Entonces, ¿cómo le ponemos los incentivos a la distribuidora para que busque ser lo más eficiente posible e ir bajando gradualmente los tiempos de corte, o sea, mejorando la calidad del servicio? Y tenemos que abandonar la empresa modelo. Yo creo que eso es completamente clave. ¿Ah? Entonces, hoy día, finalmente, si un poste que está pronosticado que se cambia cada 20 años, se cambia cada 40 años, oye, nos ahorramos un poste. ¿Ah? Entonces, hay un incentivo bien importante a no invertir. ¿Ya? Ya. Después podremos, una vez que hagamos estos cambios, podremos conversar sobre empezar a exigir niveles de calidad más altos, y eso va a requerir mayores inversiones. ¿Cierto? Ya. Pero yo diría que es la segunda vuelta. La primera vuelta es cambiamos el modelo regulatorio manteniendo los mismos estándares de calidad y todo. Aprendamos cómo vamos a funcionar con este nuevo modelo y ahí empezamos a subir los estándares. Y todo esto tiene que ser muy dialogado y muy conversado. Yo, la verdad, conversaba con un tipo de España, dedicado al tema de la distribución en España, y me decía, mira, aquí en Europa sube la cuenta un 5% y nadie reclama. ¿Y por qué nadie reclama? Bueno, hay temas de diferencias de ingresos, ¿cierto? Pero además hay un tema cultural que es confían en que si el regulador toma la decisión de subir la cuenta, es porque es necesario que se haga. Si aquí en Latinoamérica alguien dice que sube la cuenta, al tiro piensan que o que el regulador es corrupto, o que las empresas están robando, ¿cierto? Siempre se busca como el lado negativo, y eso es porque falta entendimiento, falta diálogo, falta explicar las cosas a la población en general. Ya. Oye, muchas gracias, Gracio. Otra pregunta a ver, que también hay varios que quiero relacionar a hacer en summary. Mira, que lo que pasa es que estos cambios en Europa es mucho más fluido comparando otros países porque solían tener un sistema, un operador de sistema de transmisión, Transmission System Operator. Ahora están generando un operador de sistema más parecido para el sector distribuido. ¿Ya? Entonces, este proceso un poco ya no es tan complicado. En nuestro sistema hay un coordinador que maneja las dos cosas. ¿Ya? Maneja el tema de operación, de transmisión, maneja la parte de todos los temas comercial. Entonces, aquí, ¿cómo crees que esta parte, quién tiene que manejar en caso chileno? No conozco el otro, pero ¿cómo crees que a quién tiene que ser responsable de esto? Oye, yo no escucho, al menos yo, Ignacio, yo creo que está Ah, muteado, ¿sí? perdón, estaba mudo, sí. No, lo que hemos conversado es que probablemente el distribuidor va a tener que tener un rol como de orquestador de este sistema, ¿ah? Porque
Van a haber otros actores que van a estar haciendo otras cosas. Van a haber agregadores de demanda, por ejemplo, ¿cierto? Que van a poder bajar el consumo en ciertos momentos, pero alguien tiene que estar monitoreando el sistema completo. Y ese rol probablemente lo va a tener que tomar el distribuidor. Un tema que se ha levantado bastante es, por ejemplo, está todo el tema del manejo de la información. Bueno, ¿quién maneja la información? Lo que suena más razonable es que probablemente lo haga el distribuidor, ¿cierto? Con estas murallas chinas que no le permitan sacar provecho particular, pero en la medida también en que se generan oportunidades de negocio, porque se van a habilitar nuevos negocios, ¿verdad? La agregación de demanda, qué sé yo, la gestión, la comercialización en algunos casos. Entonces, tal vez, por ejemplo, un tema que se ha levantado y que se está discutiendo hoy día en Brasil es, bueno, si el distribuidor va a manejar tanta información, que la venda, que la venda y que parte importante de esas ganancias permitan hacer inversiones en la red. Y con eso, es decir, tratar de que las inversiones en la red sean pagadas en la mayor cantidad posible por los usuarios de esas mejoras y no necesariamente por todos. ¿Ah? Entonces, si hay la posibilidad de gestionar energía en ciertos segmentos de la población, bueno, hagamos las inversiones, ¿cierto? Y hagamos los modelos de negocio para que esos consumidores paguen ese tipo de inversiones. Entonces, esto es un cambio de paradigma bien, bien importante, pero yo creo que no hay que cerrarse a que el distribuidor simplemente opere la red, sino que también podría tener ciertos negocios monopólicos, ¿cierto? Y que la renta de eso no se la apropie necesariamente el distribuidor, sino que permita realizar estas nuevas inversiones. Uy, muchas gracias. Yo creo que, mira, tenemos varias preguntas, pero yo creo que ya hemos pasado como 5 minutos a 8. Yo creo que es momento de cerrar la conversación de hoy. Mira, muchísimas gracias, Ignacio. Brillante exposición, la verdad, y muy importante en esto, en esta etapa de transición energética que estamos ya experimentando en Chile. Así que muchas gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Bueno, oye, así que nos veremos la próxima instancia. ¿Ya? Muchas Bien, gracias. pues, muchas gracias. Chao, Juan. Chao. Chao. Gracias, que estén muy bien.